La sexualidad es un conjunto de condiciones anatómicas, psicológicas y afectivas que caracterizan a cada sexo. No obstante, la constitución de la sexualidad tiene que ver en su mayor parte con lo cultural y lo social, es decir, con las pautas y condiciones a las que diferenciadamente nos enfrentamos mujeres y hombres en la vida cotidiana. Romper mitos acerca de la sexualidad e impulsar la reflexión sobre ella significa transgredir ciertos estereotipos de género que de forma milenaria han sido yugo de mujeres y hombres porque han girado en torno al deber ser y han definido la forma en que unas y otros se conciben como sujetos sociales. El reto radica en internarse en los modos en que mujeres y hombres se conciben, se representan y se entienden a partir del ejercicio de su sexualidad, destacando las voces sociales que suelen atravesar sus decisiones y sus dilemas frente a esta. Levantar el velo de la mentalidad y encarar los conceptos sobre sexualidad como construcciones históricas en las que muchas veces el cuerpo y la misma sexualidad han sido medios de opresión humana es una labor que todos y todas hoy, como implicados en la formación de las y los jóvenes, debemos realizar de forma que las nuevas generaciones sean cada vez más libres, pero a la vez más responsables a través de la conciencia de sí mismas. En un sentido amplio, para comprender el aspecto cultural, podemos plantearnos algunas interrogantes. ¿Nos hemos fijado que los varones, sean jóvenes o adultos, se les permiten más libertades que a las mujeres? ¿O que algunas personas se avergüenzan al solo escuchar hablar sobre sexualidad? ¿Sabías que hay países en África donde las mujeres llevan descubierto el pecho y nadie las agrede? ¿O que otras sociedades, por ejemplo, las musulmanas, las mujeres deben cubrirse la cara para evitar que alguien las mire? ¿Te has preguntado acaso por qué en nuestras sociedades existe un enorme abuso contra las mujeres o por qué se cometen terribles crímenes contra los homosexuales? Reflexionando sobre estas preguntas y situaciones, podemos pensar en nuestras propias experiencias y acompañando este proceso nos podemos guiar hacia el descubrir por qué decidimos que la sexualidad humana es un tema muy amplio que trasciende la piel y se pinta del color de la cultura y de los valores que la sociedad e incluso cada quien le dé. Estas preguntas se refieren a situaciones que se explican o son causadas por la cultura, las normas o reglas que cada sociedad le atribuye a la sexualidad. Por ejemplo, los crímenes homofóbicos muchas veces obedecen a un odio contra los homosexuales, o sea, aquellas personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, que algunas personas tienen debido a prejuicios o mitos que aprendieron sobre la sexualidad en el sentido de que lo único natural y permitido debe ser la heterosexualidad, o sea, que las relaciones sexuales entre personas de diferente sexo. Otro caso sería el de las actitudes de castidad que supuestamente las mujeres deben tener frente a la sexualidad, como por ejemplo mantenerse vírgenes hasta el matrimonio. Este es un valor que se aplica antes, particularmente a las mujeres, y aunque actualmente esta creencia se ha relajado entre algunos adolescentes y jóvenes, para otros, y especialmente para algunas muchachas y su familia, sigue siendo muy importante. Aquí juega sin duda alguna un papel fundamental el aspecto religioso. Estas situaciones, como también el nerviosismo o miedo de hablar sobre algo que nos inquieta, tanto el pudor que sentimos al referirnos a nuestra sexualidad, no son reacciones naturales, sino aprendidas. ¿Cómo que aprendidas? Bueno, porque a diferencia de los animales que reaccionan instintivamente para satisfacer sus necesidades vitales, como comer, dormir o copular, los seres humanos reaccionamos físicamente, pero siempre mezclando o tejiendo los impulsos primarios con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, obedeciendo a nuestras creencias, es decir,
a todo aquello que nos ha enseñado y hemos aprendido consciente o inconscientemente. Educación de la sexualidad según su sexo. Uno de los elementos determinantes en el desarrollo de la personalidad humana y de la identidad individual se relaciona con el hecho de ser hombre o ser mujer, en una época histórica concreta y en los espacios de una cultura particular. Los roles estereotipos según su sexo. Los estereotipos sexuales son creencias generalmente aceptadas y poco cuestionadas, que podrían contribuir como los hombres y las mujeres debemos expresar nuestra sexualidad. Los hombres son percibidos como personas hipersexuales, más agresivos sexualmente. En cambio, las mujeres se les caracterizan sexualmente pasivas y se les asigna el rol de complacer y ser fiel a su pareja. Estos roles estereotipos son muy marcados desde nuestra infancia, donde al hombre se le atribuye ser más fuerte, no llorar, y a las mujeres ser más delicadas, y ellas pueden ser más expresivas. La definición de lo que es ser hombre o mujer no es determinada naturalmente, sino que se genera mediante un proceso de construcción social, historial y cultural, a través del cual se transmite ideologías, valores y creencias sobre cómo los hombres y las mujeres deben comportarse y expresar su sexualidad. Todos los individuos tienen guiones sexuales, que varían según sus guiones culturales, y varían aún más cuando los ponen en uso de situaciones sexuales concretas. En cuanto a la fertilidad, concepción y gestación, se tiene a nivel histórico diferentes asociaciones a la fertilidad y la siembra, ¿sí? Se le ponen en ocasiones como algo místico, religioso y mágico, asociado a diferentes diosas, dioses de diferentes culturas. Así tenemos que, por ejemplo, en la India y en Etunía, el arado y el falo se confundían con la fecundación y las relaciones orgásmicas. Asimismo, la semilla y la cosecha con el embarazo y el nacimiento. Si teníamos un buen nacimiento, probablemente tendríamos una buena cosecha, y las muertes en la etapa fetal se asociaban con malos augurios a la cosecha, o con castigos divinos. Asimismo, se emerge la figura del hombre como asociado a la ganadería y a la agricultura. Y se reduce a la mujer, consiguiendo su mayor valor asociado a la concepción y la gestación y la fertilidad. ¿Sí? Mientras una mujer más fértil era, entonces más valiosa lograba ser, habiendo incluso, aún en la actualidad, culturas en África donde el peso, la masa corporal está asociada a la fertilidad, y entonces también está asociada al valor que tiene esta mujer como esposa o como mujer, ¿sí? Entonces muchas de estas cosas, si bien ya terminaron, algunas siguen muy presentes. El propósito de la unión sexual se asocia a la fertilidad, a los campos, a los animales y a la mujer, al bienestar del pueblo durante todo un año. Por lo general, a la relación sexual se le llama coito o acto sexual, que es la penetración del pene en la vagina, pero para esto, además de querer hacerlo, besarnos y acariciarnos, se necesita que se den otros cambios en nuestro cuerpo. Primero necesitamos tener deseo, es decir, cuando sentimos la necesidad de estar con nuestra pareja de una forma más íntima o de tener relaciones sexuales. Y cuando esto mismo le pasa a la otra persona, la relación se puede dar. Las relaciones no son únicamente penetración de pene en la vagina, sino que también son una manera de comunicar nuestro amor a la persona que amamos y de experimentar sensaciones placenteras. Por ello es necesario estar bien informado para que podamos decidir por nuestra propia cuenta. Desde el punto de vista biológico, las relaciones sexuales se inician con el deseo.
Esta sensación se desencadena por lo que captamos con nuestros sentidos, lo que vemos, escuchamos y oímos, despertar nuestras ganas de estar con alguien, de compartir nuestro tiempo, de compartir nuestras cosas. Si este deseo es muy intenso, se produce una excitación, en donde la erección y la lubricación de los órganos sexuales son el principal evento. Más allá del aspecto biológico, es de fundamental importancia tomar la decisión de tener relaciones sexuales. Y esta puede obedecer a múltiples razones. Puede ser por el placer mismo, por curiosidad, por convencimiento de la pareja, por el deseo de tener un hijo o hija, por reafirmarse como mujer o como hombre, por desear afecto o aceptación, por sentirse solo o sola, por presión de los amigos, por temor de perder a la pareja, por cualquier acto violento. Este último, lógicamente, pues es involuntario. En este sentido, la edad ideal para iniciar las relaciones sexuales son solamente decididas por cada persona. A menudo las decisiones que tomamos a lo largo de la vida no son perfectas. Si antes de tomar una decisión nos detenemos a pensar sobre los riesgos y beneficios, seguramente tomaremos mejores decisiones. Algunas veces nos ayuda a platicar las cosas con alguien de nuestra absoluta confianza. Desde el punto de vista social y cultural, las relaciones sexuales y las relaciones de pareja poseen o manifiestan algún tipo de similitud. Por ello aquí se establecen las relaciones premaritales, las relaciones maritales y extramaritales. En el caso de relaciones de pareja, como noviazgo, matrimonio y divorcio. Las relaciones sexuales no son un tema sencillo de abordar, más bien por el contrario, son un tema muy importante y complejo en nuestras vidas. El inicio de relaciones sexuales puede ser enriquecedor en la relación de pareja. Una actitud responsable y solidaria por parte de ambos va a fortalecer los invisibles lazos de unión, así como nuestros sentimientos hacia nosotros y nosotras mismas. Revisamos la sexualidad desde lo cotidiano. Estas 6 modalidades de relaciones, tanto sexuales como de pareja, que están netamente o expresamente vinculadas, pues nos muestran la necesidad de revisar expresiones sexuales hegemónicas legitimadas, como por ejemplo el matrimonio, las no legitimadas, estigmatizadas, marginadas, impuestas, controladas, persecutorias, inmorales incluso, eran o son determinadas por la sociedad, entre otras. Y pues esto lleva a discriminar o a estereotipar las relaciones. Esto es posible en solo parte de la población, de acuerdo al nivel cultural, incluso formativo que posea esta. Esto hace que la población que es atacada pues sea altamente vulnerable. Esto ha existido a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones de pareja, pudiéramos hablar de la poligamia que en Egipto era aceptada entre ricos. El casamiento era también aceptado entre hermanos, lo que fue considerado o es considerado aún como incesto. El matrimonio era un acto sagrado durante casi 2000 años en Sumeria y al sur de Mesopotamia, y era un rito que se llevaba a cabo en todo lo que era el Año Nuevo. Históricamente también en Grecia se caracterizó por la libertad de los hombres, quienes podían tener esposa, concubina, esclava, y también podían mantener relaciones entre los prepúberes, a lo que ellos denominaban efebos. Así como también podían practicar la homosexualidad. Lo que era importante para ellos era que se mantuvieran activos. En Roma era igual, exceptuando que no había relaciones entre prepúberes. Y denominaban eunucos a unos hombres, ¿verdad?, que eran castrados y que ellos consideraban inofensivos, pues ellos lo que hacían era custodiar a las mujeres de la época, pues. Y también se dice que las mujeres con 2 amantes eran consideradas virtuosas. En estas relaciones también vemos cómo se hace importante la consideración en cuanto a lo que es la reproducción y la fertilidad. A lo largo de la historia, pues también fueron considerados importantes los aportes de Hipócrates, Platón y Aristóteles, quienes develaban elementos alrededor de las relaciones de pareja, como lo que eran las disfunciones, la reproducción, el aborto, la ética sexual y bueno, todo lo que eran ahí donde surgen las teorías de la sexualidad.
Otro elemento interesante con relación al tema de la sexualidad era que en el siglo XVIII aproximadamente hubo una tendencia a creer que los actos sexuales eran solo para reproducir y no para disfrutar, no podía sentirse placer. El hecho de estar regidas por tres tipos de ejes normativos en el año del 1979, tal como lo estableció Foucault en 1993, el derecho canónico que regulaba la parte jurídica, vale nombrar aquí porque había el derecho pastoral, y el derecho civil, que fue el que reglamentó las relaciones prematrimoniales y los vínculos subjetivos de las personas. Aquí es donde se le da la normatividad a lo que era el matrimonio y las uniones. Es importante también considerar y tener en cuenta que todo esto influye de manera directa en lo que es el crecimiento poblacional, la natalidad, la morbilidad y la mortalidad. Esto a nivel de las organizaciones sociales, donde el Estado es el que busca regular el matrimonio y la frecuencia de las relaciones prematrimoniales y extramaritales, le da una cabida a ese papel regulador y analista del Estado. Por ello debe permitirse un estudio desde el punto de vista de la biología, la medicina, la demografía, la psiquiatría y la pedagogía para poder controlar y no reprimir estos enfoques. Todo bajo el compromiso de lo que es la especie humana. Expresión sexual, deseo sexual, placer y masturbación. En la expresión sexual, las normas sociales que rigen la expresión de la sexualidad varían con el tiempo, la cultura y las circunstancias. Existen comportamientos sexuales que en el pasado o en algunas sociedades están bien considerados y que pueden ser rechazados en otras. El deseo sexual es una emoción, es un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo con otra persona. Nos motiva a relacionarnos, a compartir intimidad, a mantener relaciones afectivas y sexuales, y a disfrutar y a pasarla bien y sentir placer. La masturbación es una práctica sexual caracterizada por la autoestimulación de las zonas erógenas para obtener una sensación de placer. Muchos mitos se han construido en torno a la masturbación. Por allí pueden decir que produce locura, retraso mental, que se convierte en vicio, que salen pelos en las manos, entre muchos otros. La masturbación sigue siendo un tema tabú en esta sociedad y aún más en las mujeres. Muchas personas se aterrorizan al escuchar que una mujer se masturba y es más común escuchar que un hombre practica la misma. Para los métodos de prevención y protección tenemos métodos naturales, métodos permanentes y métodos no permanentes. Los métodos naturales son un poco el coitus interruptus y el ciclo del ritmo. Estos fueron acuñados por la cultura desde los primeros momentos. Se pasaban de una generación a otra y por la falta de eficacia de estos métodos se tenían embarazos no deseados y así se lograban obtener familias múltiples con diversos hijos. Sin embargo, lo que eran infecciones de transmisión sexual no se podían prevenir con estos métodos, incluso en la actualidad no son eficientes estos métodos para prevenirlos. Entonces había gran cantidad de natalidad y presencia abundante de enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, con los métodos permanentes quizás fueron los últimos en acuñarse, al igual que los anticonceptivos. El que siguió a estos métodos naturales fue los preservativos, que desde la época de los egipcios se utilizaban diferentes formas arcaicas de preservativo, poniéndose así como un método que en diversas culturas, sin importar el origen, se utilizaba. Lo que cambiaba quizás era el material. Así fue evolucionando hasta en la época actual tener preservativos ya de látex. Sin embargo, a nivel cultural estos se utilizaban sobre todo
en las zonas de los burdeles y para relaciones no fuera del matrimonio, disculpe. Estos preservativos eran hechos principalmente de animales, de telas, y bueno, tenían un cierto nivel de eficacia, y no es sino hasta la llegada del preservativo de látex donde se popularizan, llegando a ser algo recomendado por la Sociedad Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, lo que eran ligaduras y vasectomía, habían formas arcaicas en las culturas antiguas de hacerse, pero estas representaban grandes riesgos tanto para el hombre como para la mujer. Principalmente se dejaban para aquellos problemas de salud importantes. No se popularizaron como un método que era accesible al público. No fue sino ya hasta el siglo XX en donde empiezan a ser más populares e incluso opcionales para todo el público. Por otro lado, los anticonceptivos surgen muy cercanos a los movimientos feministas y sirven como anclaje para la liberación de la mujer, entendiendo que ella ya podía decidir y podía tomar decisión y posturas para su fertilidad. ¿Sí? Esto llevó a un control importante de la natalidad, pasando de tener 9, 10 hijos a en promedio 2 o 3. ¿Sí? Y conforme estos métodos avanzan, el control de la natalidad se fue haciendo cada vez más eficiente, mostrando aquí un cambio importante en la cultura, en el poder que se tenía sobre la decisión de tener o no tener hijos. Esto creó también un impacto en las familias pasaron a ser múltiples, a ser de pocos integrantes. Las infecciones de transmisión sexual han estado presentes a lo largo de la historia. Se tiene registro de cómo los egipcios usaban diferentes telas para cubrir la zona genital y así prevenirlas. Sin embargo, no es sino hasta ya la llegada del preservativo de látex en el que se da el entendimiento, o se empieza a dar el entendimiento social de que estos son es algo que le puede suceder a cualquier persona, ¿sí? Antes de esta época se limitaba el uso de estos preservativos a la exposición a prostitución o a la homosexualidad en algunos casos. Sin embargo, estaba presente en toda Europa. De hecho, la sífilis era asociado en la antigüedad con una noche de Venus, una vida con Mercurio. Este dicho popular se usaba ya que a los que contraían sífilis se les trataba con mercurio, lo que resultaba más tóxico que otra cosa. Esta fue una de las enfermedades más influyentes de la época media, teniendo un importante auge en el siglo XV y en el siglo XVII, llegando a ser llamado mal napolitano o enfermedad polaca. ¿Sí? Siempre se le llegaba a asociar a una u otra cultura, pero nunca a la de precedencia, como si eso pudiera evitar tener acceso a ella. Pero sin embargo, en toda Europa hubieron diferentes epidemias de sífilis. Por otro lado, el SIDA viene a ser quizás la epidemia del siglo XXI, llegando a contar en la actualidad solo en Venezuela con 1.2 millones de venezolanos con VIH y
habiendo en culturas incluso africanas comunidades enteras de niños que tienen que quedarse aislados para recibir tratamientos para el VIH, porque nacieron con esa enfermedad o fueron abusados. Entonces, no solo hay una cantidad exorbitante de personas con infecciones de transmisión sexual, sino que gran porcentaje de estas no sabe que la tienen, siendo un mal que está inmerso en la sociedad, en las relaciones sociales, en la cultura, pero que sigue siendo un tabú, un estigma. Orientación sexual según su perspectiva cultural. La orientación sexual es una atracción constante hacia otra persona en el plano emotivo, romántico, sexual, afectivo. Se refiere al objetivo de los deseos sexuales eróticos, amorosos de una persona, así como el acento en la fluidez del deseo sexual, en el cual pueden ser asexual, que significa la falta de orientación y deseos sexuales, heterosexuales, que es la orientación sexual y emocional entre personas de diferentes sexos, la homosexual, que se caracteriza por la atracción sexual y afectiva hacia las personas del mismo sexo. A lo largo de la historia, las personas que desean y se relacionan afectiva y sexualmente con personas de su mismo sexo, se les ha perseguido, rechazado, juzgado, asesinado, solo por desear enamorarse y querer tener proyectos comunes con su pareja del mismo sexo. Aunque no toda la cultura ni en todos los momentos históricos se les ha tenido una visión negativa y persecutora de la homosexualidad. En el momento o intento por desentenderse de la corriente machista y discriminador de siglos pasados, los movimientos feministas recrearon un nuevo espacio de relación hombre-mujer, en donde la orientación sexual queda sostenida en valores personales que trascienden a cada uno de los miembros de la pareja. Se opta más por la humanidad de la persona que por su orientación sexual. Y se rechaza con fuerza tradiciones machistas profundamente arraigadas en culturas que no practican la simetría relacional. Es decir, se rechaza por igual la circuncisión y la aplanación del clítoris. La identificación de elementos externos, ya sea la simbología de llevar barba o el pelo largo, ya no es exclusivo para solamente los hombres y mujeres. Pierden impacto distintivo a partir del momento en que se generaliza su uso más allá de la orientación sexual de la persona. Otro elemento importante tiene lugar en la afirmación del llamado tercer sexo en el siglo XVIII, integrado por los homosexuales, tanto activos como pasivos, que en su desarrollo actual resalta los derechos en igualdad mediante el matrimonio o formas similares. En las parejas homosexuales, la igualdad del rol por el espacio que ocupan dentro y fuera del hogar ha conseguido desdibujar el planteamiento conservador que se aferraba a cierto machismo, que ya las mujeres trabajadoras habían empezado a desbancar. Los roles sociales se consiguen, pues el margen de la orientación sexual de cada uno de los miembros de la pareja. El lobby homosexual puede encontrar la ocasión propicia para, desde la atalaya de la progresiva moral, tambalear la aparente fortaleza de algunos heterosexuales, habidos de probar ocasionalmente mundos desconocidos. Sin duda, desde el momento que la sexualidad se desmedicaliza, toman la voz cantantes los aspectos psicosociales. La sexualidad se construye en la relación con los demás. En un mundo en donde la prima de cultura narcisista, las posibilidades teóricas que aporta la psicología social abren nuevas avenidas al mundo de la sexología. Cada vez más se insiste en la identidad personal y social como consecuencia de los vínculos que tenemos con los demás. Las vivencias sexuales no corrientes han vivido durante siglos ocultos a la selva de la vida sexual de la gente normal y solo se les cataloga como perversos desde finales del siglo XIX. Por otra parte, en la psiquiatría española, durante el franquismo, se establece conexión entre onanismo y homosexualidad. Para Marañón, la homosexualidad es una anormalidad endocrino-cerebral que se puede curar con la intervención quirúrgica.
y al amparo de los planteamientos religiosos conservadores propios del franquismo, la ley de 1954 de vagos y maleantes castiga con la prisión a los invertidos y breves instituciones para la defensa social, pero no para la recuperación de estos peligrosos. Dicha ley se cambia en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, donde siguen siendo peligrosos por igual los homosexuales, las prostitutas, los vagabundos, los golfos, los gamberros y los gitanos, tal y como sentencia un experto del momento. Los homosexuales deben ser considerados más como enfermos que como delincuentes. Todas estas evoluciones no impiden que se presenten situaciones de acoso sexual en el trabajo, la afirmación cotidiana de la seducción femenina, la violencia en el hogar, la violación, el ejercicio de prostitución. Duran junto a un humanismo sexuado cada vez más igualitario y respetuoso con la orientación sexual que cada persona desea o puede elegir en sus relaciones interpersonales. Han sido necesarios muchos sacrificios por parte de un colectivo marginado, proscrito como el de los homosexuales, para que en el desarrollo de las ciencias sociales se haya insistido en el poder constructor del medio social, lo cual no implica que se renuncie a la importancia que tienen los componentes biológicos u hormonales. Lo cierto es que poco a poco se logra desterrar el estigma que se considera o se consideraba al homosexual como perverso, congénito, por adquirir poder causal el medio social. Los objetivos de la libertad y de igualdad de derechos y deberes que solo conseguiremos si introducimos una adecuada educación sexual y aceptamos los necesarios ritos de iniciación en el proceso vital hacia la conquista de la ciudadanía. Mitos y tabúes de la sexualidad. Los mitos en la sexualidad se representan por el temor, desconocimiento y vergüenza en factores que influyen como la religión, la costumbre, la cultura y tradiciones. Los mitos sexuales se extienden como los rumores y tienen tanto fundamento como estos, una opinión no fundada sobre algo relacionado con la sexualidad y expresado con la convicción que suele acompañar la ignorancia y se convierte fácilmente en una creencia que pasa en una generación en generación o en una comunidad. Los mitos y creencias falsas y errores de concepto determinan el comportamiento y los pensamientos de los seres humanos. La desinformación afecta o pone en riesgo la vivencia de la sexualidad. Es muy importante que se identifiquen estas falsas creencias para orientarnos y descubrir la realidad que los mitos encierran. Por lo tanto, algunos mitos y tabúes sobre la sexualidad son: el único fin de la sexualidad es la reproducción. La sexualidad también tiene otras finalidades que también son importantes, como tener placer, dar afecto, comprensión, amor, expresar lo que se siente, comunicarse. La sexualidad es exclusiva de las personas adultas, por lo que en la infancia y vejez no se tiene vida sexual ni interés sexual. La sexualidad está presente en todos los aspectos de la vida. Lo que cambian son los distintos periodos de la vida. Por lo tanto, en la infancia o en la niñez no es la misma etapa y cómo se vive en la adolescencia o en la vejez, que se expresan de manera distinta. Tener fantasías sexuales con su pareja es malo. No, las fantasías sexuales son el estímulo que enriquece la vida sexual de la pareja. Durante la menstruación, la mujer no debe practicar deporte o lavarse el pelo, porque si lo hace se le puede cortar la regla. Durante los días de menstruación, la mujer puede realizar cualquier tipo de actividad de forma normal. Lo único en lo que debe estar pendiente la mujer es en su cuidado personal e higiene personal. Si la mujer no sangra en su primera relación sexual, quiere decir que no es virgen. El sangrado durante la primera relación sexual no es signo de virginidad.
Solo se requiere la estimulación y lubricación vaginal en los momentos previos de la penetración, lo cual no tendría por qué haber sangrado ni tener dolor en ningún momento. La menopausia quita el deseo sexual de las mujeres. El deseo sexual es una combinación de varios elementos físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. Entonces, en la menopausia aparecen cambios corporales y hormonales, y el deseo sexual no desaparece por sí solo. Las personas de la tercera edad no tienen orgasmos. Sí tienen orgasmos. El origen es que la presión sanguínea se debilita y la sensibilidad de los órganos sexuales disminuye. Por lo tanto, es necesario realizar juegos previos e incrementar la fase de la excitación y el orgasmo en las personas de tercera edad. Entonces, en los hombres se necesita mayor estimulación y en las mujeres también. Sin embargo, tanto hombres como las mujeres pueden conseguir el placer sexual. Los hombres, para ser más hombres, necesitan tener muchas relaciones sexuales. Pues no, la hombría se mide por los factores de responsabilidad y respeto que el hombre vive hacia su sexualidad, reconociendo el valor hacia ella y logrando una actitud de cuidado. El hombre es capaz de respetar a la mujer y respetarse a sí mismo, entendiendo su relación sexual. El adulto mayor no necesita una relación amorosa tras el divorcio o la viudez. Solo se debe analizar el porqué de nuestros miedos, ya que el amor no tiene edad, solo cambia con los años. No es lo mismo tener una relación o un amor de joven a tener una relación en esta edad que es más madura y serena. Por lo tanto, también es importante tener relaciones donde haya compañía y el cuidado y donde poder sanar este tipo de miedos para llevar una vejez divina y placentera. Los hombres siempre tienen ganas. Falso. Como le pasa a la mujer, también les pasa a los hombres. Y esto influye dependiendo de múltiples factores. Puede ser el cansancio, el estrés, problemas maritales, comunicación, enojo y otros factores que influyen a que el hombre tenga un bajón de libido. Por lo tanto, siempre debemos buscar información o asistir al personal de salud adecuado para que nos oriente sobre las distintas dudas que pudiéramos presentar sobre la sexualidad. No importa la edad, lo relevante aquí es romper con los patrones culturales para tener una vida sexual y placentera saludable, respetando nuestros roles desde una perspectiva humanista.